La historia está llena de mentiras que se han convertido en verdades. A lo largo de los siglos, relatos distorsionados, propaganda política, interpretaciones erróneas y simplificaciones educativas han creado un conjunto de hechos históricos que millones de personas dan por ciertos, pero que en realidad son completamente falsos. Estas mentiras no son inocentes errores del pasado. Muchas fueron deliberadamente construidas para servir agendas políticas, religiosas o culturales específicas. Otras surgieron de malentendidos que se perpetuaron durante generaciones, hasta convertirse en dogmas incuestionables. Lo más perturbador es que muchas de estas falsedades continúan siendo enseñadas en escuelas, repetidas en documentales y defendidas por personas que nunca se han molestado en cuestionar lo que todo el mundo sabe. La verdad histórica es mucho más compleja, matizada y fascinante que las versiones simplificadas que hemos heredado. Cada mentira que desmontemos nos acercará un poco más a comprender realmente cómo era el pasado, librándonos de las cadenas de la ignorancia perpetuada y abriéndonos los ojos a la riqueza real de la experiencia humana. Estas son 15 mentiras históricas que han moldeado nuestra comprensión del mundo y que es hora de que dejemos atrás para siempre. Mentira 1. Napoleón Bonaparte era extremadamente bajo de estatura. Una de las mentiras más persistentes de la historia presenta a Napoleón Bonaparte como un hombre diminuto cuya baja estatura compensaba con agresividad militar. Esta imagen del pequeño emperador ha sido tan duradera que ha dado origen al término complejo de Napoleón, para describir a personas de baja estatura con actitudes dominantes. La realidad es completamente diferente. Según la autopsia realizada tras su muerte en 1821, Napoleón medía exactamente 1,69 metros. Para ponerlo en perspectiva, esta estatura estaba por encima de la media francesa de la época, que era de aproximadamente 1,64 metros. Napoleón no solo no era bajo para su tiempo, era efectivamente más alto que el hombre francés promedio. ¿De dónde surgió entonces esta mentira? La respuesta se encuentra en la propaganda de guerra británica. Los enemigos políticos de Napoleón, especialmente los británicos, utilizaron caricaturas despectivas para ridiculizar al emperador francés. El caricaturista James Gillray fue particularmente brutal en sus representaciones, dibujando a Napoleón como un liliputiense de los viajes de Gulliver. La confusión también surgió por diferencias en los sistemas de medida. La medida francesa pied du roi era ligeramente diferente al pie inglés, lo que llevó a traducciones erróneas de su estatura que lo hacían parecer más bajo de lo que realmente era. Irónicamente, el propio Napoleón estableció requisitos de estatura bastante altos para su ejército, exigiendo que los soldados
midieran hasta 1,78 metros. Si él mismo hubiera sido tan bajo como sugiere el mito, habría sido un hipócrita al exigir tales estándares físicos a sus tropas. Esta mentira persiste porque es útil. Convierte a uno de los genios militares más formidables de la historia en una figura cómica, reduciendo sus logros extraordinarios a la compensación psicológica de un hombre con síndrome del perro pequeño. La verdad es que Napoleón era un estratega brillante de estatura normal que conquistó gran parte de Europa a través de genio militar, no de complejos de inferioridad. Mentira 2. La Edad Media fue una época oscura de ignorancia y superstición. Quizás ninguna mentira histórica ha sido tan devastadora para nuestra comprensión del pasado como la caracterización de la Edad Media como una época oscura, dominada por la ignorancia, la superstición y el estancamiento intelectual. Esta visión distorsionada ha persistido durante siglos, oscureciendo 1000 años de logros extraordinarios. La verdad es que la Edad Media fue un período de innovación, progreso y florecimiento cultural sin precedentes. Lejos de ser una era de oscurantismo, fue durante el medievo que se fundaron las primeras universidades del mundo occidental. La Universidad de Bolonia, 1088, París, 1150, Oxford, 1167 y Cambridge, 1209, establecieron las bases de la educación superior moderna. ¿De dónde surgió entonces esta mentira? Los responsables fueron principalmente los humanistas del Renacimiento y más tarde los filósofos de la Ilustración. Los humanistas necesitaban justificar su renacimiento cultural, presentando la época anterior como un período de decadencia del que estaban despertando. Para ellos, todo lo que había ocurrido entre la grandeza de Roma y su propio tiempo debía ser visto como una transición. Cura. Voltaire y otros pensadores ilustrados llevaron esta distorsión al extremo, describiendo la Edad Media como un período de irracionalidad dominado por el dogma religioso. Esta narrativa servía perfectamente a sus agendas políticas de promoción del racionalismo secular. La realidad medieval es mucho más rica y compleja. Durante la Edad Media se desarrollaron tecnologías revolucionarias como el molino de viento, el arado pesado, los anteojos, e innovaciones arquitectónicas que produjeron las catedrales góticas, maravillas de ingeniería que siguen asombrando a los expertos modernos. En términos de derechos humanos, el mundo medieval era en muchos aspectos más humano que sus predecesores. La esclavitud prácticamente desapareció en Europa occidental, en contraste con el mundo clásico, donde era omnipresente. Se terminó con prácticas como el infanticidio y el sacrificio humano
que habían sido comunes en la Europa precristiana. Intelectualmente, la Edad Media produjo figuras como Tomás de Aquino, cuya síntesis de filosofía aristotélica y teología cristiana sigue siendo estudiada hoy. Los monasterios preservaron y transmitieron el conocimiento clásico, sin el cual gran parte de la literatura y filosofía antigua se habría perdido para siempre. La mentira de la época oscura es particularmente perniciosa porque nos priva de comprender uno de los períodos más creativos e influyentes de la historia humana. El momento en que nacieron muchas de las instituciones, ideas y tradiciones que definen la civilización occidental moderna. Mentira 3. Cristóbal Colón descubrió América. La mentira de que Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492 es quizás una de las más eurocéntricas y problemáticas de toda la historia mundial. Esta narrativa no solo distorsiona los hechos básicos de la exploración, sino que borra completamente la existencia de millones de personas que ya habitaban el continente. Para empezar, Colón nunca puso pie en lo que hoy conocemos como América del Norte. Su primer desembarco fue en la isla de Guanajaní, en las Bahamas, y posteriormente exploró varias islas del Caribe. En sus 4 viajes llegó a Venezuela y la costa centroamericana, pero nunca a América del Norte continental. Más fundamentalmente, es imposible descubrir un continente donde ya viven decenas de millones de personas. Las sociedades indígenas americanas tenían civilizaciones sofisticadas, ciudades complejas, sistemas agrícolas avanzados y redes comerciales que se extendían por miles de kilómetros. Hablar de descubrimiento implica que estas sociedades no existían o no contaban. Incluso desde una perspectiva europea, Colón no fue el primer explorador en llegar a América. Los vikingos, liderados por Leif Erikson, establecieron asentamientos en Terranova alrededor del año 1000, casi 500 años antes que Colón. Los restos arqueológicos en Lance Meadows confirman la presencia vikinga siglos antes del viaje colombino. La fecha misma del 12 de octubre es incorrecta. Colón utilizaba el calendario juliano, y cuando se ajusta al calendario gregoriano que usamos actualmente, su llegada habría sido el 20 o 21 de octubre. Además, Colón nunca aceptó que había llegado a un nuevo mundo. Hasta su muerte, en 1506, insistió tercamente en que había alcanzado las costas de Asia, específicamente China y Japón. Su negativa a reconocer la realidad geográfica demuestra cuán limitada era su comprensión de lo que había encontrado. El verdadero descubridor de América, desde la perspectiva de mapear y comprender el continente como una masa terrestre separada, fue Américo Vespucio, cuyo nombre
es el que lleva el continente. Vespucio fue el primero en reconocer que estas tierras constituían un continente diferente, no parte de Asia. La perpetuación de la mentira colombina sirve para mitificar la colonización europea y minimizar las tragedias que siguieron: genocidio de poblaciones indígenas, esclavitud masiva, destrucción de culturas milenarias y apropiación de recursos a escala continental. La celebración del 12 de octubre oculta una de las mayores catástrofes demográficas de la historia humana. Mentira 4. Los gladiadores romanos siempre luchaban a muerte. Las películas de Hollywood han grabado en nuestro imaginario colectivo la imagen de gladiadores romanos participando constantemente en combates mortales donde solo uno podía salir vivo de la arena. Esta visión dramática está completamente alejada de la realidad histórica. La verdad es que los gladiadores eran atletas profesionales extremadamente valiosos, equivalentes a los deportistas de élite modernos. Entrenar un gladiador requería años de inversión considerable en comida, alojamiento, entrenamiento médico y equipamiento especializado. Matarlos rutinariamente habría sido económicamente desastroso para sus propietarios. Los estudios históricos revelan que durante el siglo I d.C., solo el 10% de los gladiadores moría en combate. Durante los siglos de Gondo y XIII, esta cifra aumentó al 25%, pero incluso entonces, 3/4 partes de los gladiadores sobrevivían a sus peleas. La mortalidad se incrementó principalmente porque los espectadores se volvieron más sanguinarios con el tiempo, no porque fuera la norma original. La mayoría de los combates terminaban cuando uno de los luchadores se rendía o era claramente derrotado. En ese momento, el gladiador vencido podía apelar a la audiencia y al emperador, si estaba presente, para que le perdonaran la vida. El famoso gesto del pulgar hacia abajo para indicar muerte es en sí mismo un mito moderno. Las fuentes romanas hablan de gestos diferentes y más complejos. Los gladiadores más exitosos se convertían en celebridades, similares a los atletas modernos. Tenían fans devotos, ganaban sumas considerables de dinero, y algunos llegaban a comprar su libertad. Los gladiadores famosos podían retirarse ricos y respetados después de carreras exitosas. Existían diferentes tipos de combates con reglas específicas. Algunos eran sine missione, sin perdón, donde efectivamente se luchaba a muerte. Pero estos eran eventos especiales y relativamente raros. La mayoría de las peleas eran exhibiciones deportivas profesionales con reglas estrictas y árbitros que supervisaban la acción. El famoso saludo Ave César. Los que van a morir te saludan, también es una invención posterior. Esta frase apareció solo una vez en las fuentes históricas, pronunciada por condenados a muerte
en una batalla naval, no por gladiadores profesionales en el Coliseo. Un pintor del siglo XIX popularizó esta frase asociándola incorrectamente con gladiadores. Y Hollywood hizo el resto. La realidad es que los juegos gladiatorios eran espectáculos deportivos profesionales, ciertamente violentos y peligrosos, pero no las carnicerías constantes que Hollywood nos ha hecho creer. Los romanos valoraban la habilidad, el coraje y el espectáculo, no la muerte gratuita de atletas costosos de entrenar. Mentira 5. María Antonieta dijo: que coman pastel. Una de las frases más famosas atribuidas a la realeza europea es supuestamente la respuesta fría e insensible de María Antonieta, cuando le informaron que el pueblo francés no tenía pan. Qu'ils mangent de la brioche, que coman pastel. Esta frase se ha convertido en el símbolo perfecto de la desconexión aristocrática de la realidad del pueblo, pero es completamente falsa. La realidad histórica es que María Antonieta nunca pronunció estas palabras. La frase aparece por primera vez en las Confesiones de Jean-Jacques Rousseau, publicadas en 1782, donde el filósofo atribuye el comentario a una gran princesa, sin especificar quién. Lo crucial es que Rousseau escribió esto refiriéndose a un incidente que supuestamente había ocurrido cuando él era joven, lo que situaría la anécdota alrededor de 1740. El problema es que María Antonieta nació en 1755. Cuando Rousseau escribió sobre esta frase, ella tenía apenas 10 años y aún vivía en Austria, años antes de casarse con el futuro Luis XVI. Es físicamente imposible que una niña austriaca de 10 años hubiera hecho este comentario sobre el pueblo francés. Algunos historiadores sugieren que la frase pudo haber sido atribuida originalmente a María Teresa de Austria, esposa de Luis XIV, quien había gobernado Francia 75 años antes que María Antonieta. Pero incluso esto carece de evidencia sólida. ¿Por qué entonces se asoció esta frase con María Antonieta? La respuesta radica en la propaganda revolucionaria. María Antonieta era profundamente impopular en Francia. Era extranjera, austríaca, católica devota en una época de creciente anticlericalismo, y representaba perfectamente todo lo que los revolucionarios odiaban de la monarquía. La frase encajaba perfectamente con la imagen que los propagandistas querían proyectar de ella como una reina frívola y cruel. Esta atribución falsa fue tan efectiva que contribuyó significativamente al odio popular hacia María Antonieta, alimentando las llamas de la Revolución Francesa y en última instancia, llevándola a la guillotina. Es un ejemplo perfecto de cómo una mentira bien colocada puede tener consecuencias históricas masivas. La tragedia es que la María Antonieta real
aunque ciertamente privilegiada y a veces mal aconsejada, nunca mostró el desprecio cruel hacia el pueblo que esta frase implica. De hecho, hay evidencias de que hizo varios esfuerzos para ayudar a los pobres y que estaba genuinamente preocupada por el sufrimiento del pueblo francés. Esta mentira persiste porque confirma nuestros prejuicios sobre la aristocracia decadente y proporciona una explicación simple para la Revolución Francesa. La realidad, como siempre, es mucho más compleja y matizada que la caricatura que hemos heredado. Mentira 6. Albert Einstein reprobó matemáticas en la escuela. Una de las anécdotas más repetidas sobre Albert Einstein es que era un estudiante terrible que reprobó matemáticas, sugiriendo que incluso los genios pueden tener dificultades académicas tempranas. Esta historia se ha utilizado infinitamente para consolar a estudiantes con dificultades y para argumentar que el éxito académico temprano no predice el genio futuro. El problema es que es completamente falsa. La realidad es que Einstein fue un estudiante excepcional en matemáticas desde una edad muy temprana. A los 12 años ya había aprendido cálculo por su cuenta, y a los 15 dominaba cálculo diferencial e integral. Sus calificaciones en matemáticas y física siempre fueron excelentes. ¿De dónde surgió entonces esta mentira? La confusión proviene de diferencias en los sistemas de calificación. En el sistema suizo, donde Einstein estudió, las calificaciones van del 1 al 6, siendo 6 la calificación más alta. En otros sistemas europeos, 1 es la calificación más alta. Cuando alguien vio que Einstein había recibido un 1 en algún examen suizo, asumió incorrectamente que había reprobado, cuando en realidad había obtenido la calificación más baja en un sistema donde eso era excelente. Einstein mismo se divirtió con esta mentira cuando se la presentaron. Según se cuenta, cuando un periódico publicó que había reprobado matemáticas, Einstein respondió: antes de cumplir los 15 años, ya dominaba el cálculo diferencial e integral. Es cierto que Einstein tuvo algunos problemas en su educación, pero estos no tenían que ver con su capacidad matemática. Tuvo conflictos con el autoritarismo del sistema educativo alemán y posteriormente con algunos profesores en el Politécnico de Zúrich que no apreciaban su estilo poco convencional y su tendencia a faltar a clases. Pero sus dificultades eran disciplinarias y metodológicas, nunca intelectuales. La perpetuación de esta mentira es particularmente dañina porque crea una falsa equivalencia entre dificultades académicas tempranas y genio posterior. Si bien es cierto que algunas personas brillantes pueden tener dificultades en sistemas educativos rígidos, Einstein no es un ejemplo de esto. Él fue consistentemente brillante en matemáticas y física desde su juventud. Esta mentira
También minimiza la importancia de la educación sólida en matemáticas y ciencias. Einstein pudo desarrollar sus teorías revolucionarias precisamente porque tenía una base matemática excepcional desde joven. Su genio no surgió a pesar de la educación matemática, sino gracias a ella. La verdad es que Einstein fue un prodigio matemático desde la infancia que utilizó su dominio temprano de las matemáticas avanzadas como la base para revolucionar nuestra comprensión del universo. Mentira 7. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Uno de los mitos más persistentes sobre la neurociencia humana es la afirmación de que los seres humanos solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro, dejando un vasto 90% sin explotar, que supuestamente contiene poderes latentes extraordinarios. Esta mentira ha sido la base de innumerables películas, libros de autoayuda y afirmaciones pseudocientíficas sobre potencial humano no realizado. La realidad neurológica es completamente diferente. Utilizamos virtualmente todo nuestro cerebro, todo el tiempo. Las técnicas modernas de neuroimagen, como resonancias magnéticas funcionales, tomografías PET y electroencefalografías, muestran actividad en todas las regiones cerebrales, incluso durante el sueño. El cerebro humano consume aproximadamente el 20% de toda la energía corporal, a pesar de representar solo el 2% del peso corporal. Si realmente solo usáramos el 10% de nuestro cerebro, este nivel de consumo energético sería evolutivamente imposible de mantener. La selección natural habría eliminado rápidamente un órgano tan costoso energéticamente si la mayor parte fuera inútil. Estudios de daño cerebral confirman que no hay áreas silenciosas en el cerebro. Lesiones en cualquier región cerebral producen efectos detectables en función, comportamiento o capacidad. Si el 90% del cerebro fuera verdaderamente inútil, el daño en esas áreas no tendría consecuencias observables, lo cual no es el caso. ¿De dónde surgió esta mentira? Sus orígenes son difusos, pero puede rastrearse a una cita mal interpretada del psicólogo William James en 1890, quien sugirió que la mayoría de las personas solo desarrollan una fracción de su potencial mental. Esta observación sobre desarrollo personal fue distorsionada progresivamente hasta convertirse en una afirmación sobre anatomía cerebral. La mentira fue amplificada por el autodenominado psíquico Edgar Cayce y posteriormente popularizada por libros de autoayuda que prometían desbloquear el potencial cerebral oculto. Hollywood cementó el mito con películas como Lucy, que literalmente construyen sus premisas sobre esta falsedad neurológica. Un estudio de 2016 reveló que el 44% de los profesores en activo creen esta mentira, demostrando cuán profundamente ha penetrado incluso en círculos educativos. Esta prevalencia
es particularmente preocupante porque afecta las metodologías de enseñanza y las expectativas educativas. La verdad es que el cerebro humano es una máquina increíblemente eficiente que utiliza todas sus capacidades de manera integrada y compleja. No hay reservas ocultas de poder mental esperando ser desbloqueadas. El potencial humano se desarrolla a través del aprendizaje, la práctica y la experiencia, no activando regiones cerebrales dormidas que no existen. Reflexiones. Finales. La importancia de cuestionar la verdad heredada. Estas 15 mentiras históricas revelan una verdad inquietante. Gran parte de lo que sabemos sobre el pasado está basado en distorsiones, propaganda, malentendidos y simplificaciones que se han perpetuado durante generaciones hasta convertirse en hechos incuestionables. Cada una de estas mentiras sirve a un propósito específico. Algunas fueron propaganda política diseñada para desacreditar enemigos. Napoleón Bajito, la Edad Media Oscura. Otras fueron creadas por industrias con intereses comerciales. La hidratación excesiva, promovida por la industria del agua embotellada. Muchas surgieron de simplificaciones educativas que convirtieron realidades complejas en narrativas fáciles de recordar, pero históricamente falsas. Lo más preocupante es cuán resistentes son estas mentiras a la corrección. Incluso cuando se presenta evidencia científica o histórica irrefutable, muchas personas prefieren aferrarse a las versiones familiares que han conocido toda su vida. Los mitos se vuelven más cómodos que los hechos, especialmente cuando los hechos requieren reconsiderar creencias fundamentales. Estas mentiras también revelan sesgos sistemáticos en cómo construimos narrativas históricas. Tendemos a preferir historias que confirman nuestros prejuicios. Aristócratas crueles, científicos incomprendidos, épocas oscuras superadas por el progreso, simplificaciones dramáticas sobre realidades complejas y explicaciones que hacen que el pasado sirva a las agendas del presente. La lección más importante es que debemos desarrollar un escepticismo saludable hacia las verdades heredadas. Cada hecho que todo el mundo sabe debería ser sujeto de examen crítico. ¿De dónde viene esta información? ¿Quién la promovió originalmente y por qué? ¿Qué evidencia la respalda realmente? El proceso de desmantelar estas mentiras no es solo un ejercicio académico. Es fundamental para desarrollar pensamiento crítico y resistencia a la manipulación. Si podemos ser engañados tan fácilmente sobre el pasado, ¿cuántas mentiras sobre el presente estamos aceptando sin cuestionamiento? La historia real es infinitamente más rica, compleja y fascinante que las versiones simplificadas que hemos heredado. Napoleón era un genio militar
de estatura normal. La Edad Media fue un período de innovación extraordinaria. Los gladiadores eran atletas profesionales, no víctimas de carnicería constante. Van Gogh era un artista que luchaba con enfermedad mental, no un romántico loco. Cada mentira que abandonamos nos acerca un poco más a la comprensión real del pasado humano. Y cada verdad que descubrimos nos hace más capaces de navegar el presente con sabiduría y discernimiento. La historia verdadera no necesita embellecimiento. La realidad humana es lo suficientemente extraordinaria por sí misma. En un mundo lleno de desinformación y propaganda, la capacidad de distinguir entre hechos y ficción se ha vuelto una habilidad de supervivencia. Estas mentiras históricas nos enseñan que la vigilancia intelectual no es solo recomendable, es absolutamente esencial para mantener nuestra conexión con la realidad en un mundo que constantemente trata de vendernos versiones distorsionadas de la verdad.